Recibimos a la doctora Nancy Salazar para la conferencia. Su conferencia se denomina Trastornos psiquiátricos más comunes del cuidador. ¿Qué hacer y cómo prevenirlos? Pero debo dar las gracias a ustedes que se quedaron hasta esta hora y justamente en el tema que yo diría, después de toda esta antesala, uno dice, bueno, va a pasar rápido, rápido porque ya han dicho la mayoría. La visión de la psiquiatría muchas veces es vista y hasta satanizada, pero sí, lamentablemente, al final, en esta condición crónica, tan discapacitante, tan limitante, bueno, la mano del psiquiatra está allí, no solo para el paciente que lo va a requerir, porque ya bien lo mencionaron, el debut de la enfermedad muchas veces se da con estos cambios importantes a nivel del comportamiento y de la mente. Entonces los trastornos psiquiátricos, antes de manifestarse la corea o los síntomas que siguen con la enfermedad de Huntington, van a ser ese debut y esos cambios son evidentes para el familiar, a veces más que para el paciente. ¿Okay? Entonces, los trastornos psiquiátricos en los cuidadores, en general, siempre se van a dar. Inclusive hay porcentajes, hay prevalencias altas a nivel global de que todo cuidador, si nos pidieran acá levantar la mano, ¿quién quiere ser cuidador? Mucha gente, sabiendo lo que espera, no levantaría la mano de primero, ¿no? Porque ser cuidador implica mucho compromiso, mucho desgaste, mucha atención y mucha entrega. Han mencionado cualidades hermosas como paciencia, amor, y está claro porque hay una neuroquímica, que bien la ha mencionado en la cátedra del doctor Hilarión, en cuanto a que todo, incluyendo todas las emociones, siempre van a tener un componente químico que se manifiesta en el cerebro y en el resto del cuerpo. Cuando la gente dice siento el susto aquí, uno dice, ajá, ¿cómo que se va a sentir el susto aquí? Sí pasa, las emociones se pueden sentir en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, el bruxismo es algo que está presente en la ansiedad. Entonces uno dice, ¿qué fue primero? ¿El apretar y eso me tiene mal y me puse nerviosa? ¿O el estar todo el tiempo con esta tensión hace que yo apriete tanto que me enferme ahora y tengo bruxismo? Hay que colocar botox o hay que tomar medidas, ¿no? Entonces, ser cuidador, como les dije, implica una labor que hace que hayan cambios en la vida de esa persona que se convierte en cuidador. Muchas veces por accidente, porque no queda de otra, porque somos 5 hermanos y no se encargó más nadie sino yo, porque este paquete me lo dejaron a mí, y es normal que el cuidador no disfrace la emoción con, bueno, lo que nos exige Dios, la religión, la vida, la cultura. Debo ser bueno, debo amar y debo querer. No, por aquí también pasan sentimientos muchas veces de dudas, de desespero, y como que voy a rezar para que se muera porque ya no aguanto. Y esas cosas duras son emociones también. Si yo me las guardo y solo saco paz y amor hacia el afuera, porque eso es lo que se espera y eso es lo que me hace bueno, y me va a ganar el cielo, y no entiendo, no me conecto con la emoción que estoy sintiendo, me voy a hacer daño. Me voy a hacer daño, me voy a quemar y me voy a enfermar. Entonces, un cuidador enfermo no va a brindar una calidad de atención y de cuidados a ese paciente que tiene como familiar, ¿ok? Entonces, el tema que nos compete en este momento, me compete dar en este momento trastornos psiquiátricos más comunes en el cuidador, qué hacer y cómo prevenirlo, ya está diluido. Está diluido en todos los que ya hicieron sus conferencias, ¿no? Porque, bueno, hablaron de lo mismo, pero a mí me toca hablar un poquito quizás más duro o más serio, en específico, cuando aparecen este tipo de problemas. Entonces, la enfermedad es hereditaria. Hoy en día, yo creo que también el doctor lo mencionó, estamos en avances que determinan que esos genes no hablen, que esos genes no se manifiesten de algunas enfermedades que son hereditarias. No estoy hablando todavía de la enfermedad de Huntington que está en estudio. Enfermedades raras, pocos casos, poco conocimiento, poca evidencia. Por lo tanto, es cuando dicen, no, bueno, no hay un tratamiento específico. Hay para la corea,
hay para los trastornos psiquiátricos, hay medidas alimentarias, hay medidas fisioterapéuticas, pero no hay una cura para la enfermedad todavía. Entonces, definitivamente, como se da una enfermedad que nosotros no tenemos voluntad sobre eso porque es hereditaria, el diagnóstico trasciende al propio paciente. Afecta también a toda la familia porque donde hay un enfermo crónico, mucho más si tiene patologías psiquiátricas, todo ese hogar está enfermo. ¿Okay? Todo ese hogar termina enfermándose. Recibir una correcta información sobre la naturaleza de la enfermedad, causas, patrones, conocer sobre ella nos va a ayudar. Porque si hay algo que nos hace meter la pata es la ignorancia. Por valientes, porque dicen que el ignorante es valiente, es verdad, por no saber, puedo cometer muchos más errores, pero también puedo llevarla un poco más en paz, cuando ya conozco lo que me viene. ¿Okay? Ya sé sobre el asunto, ya sé dónde llevarlo, con qué personal, con qué profesional para ayudarme en esta tarea tan dura. Como enfermedad crónica, por supuesto, va a tener una larga duración. Esto plantea cambios, retos, ya lo dijimos, no solo en la alimentación, sino en todos los tipos de cuidado, incluyendo cómo cambiar la casa. Oye, ahora hay que construir, quitar este escalón, ahora tengo que hacer una rampa para que la cosa sea más fácil. O sea, todo cambia, desde lo material hasta lo interno, lo psicológico. Aprender a afrontar estos retos es un proceso largo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, como bien decía, todo está en manuales, todo está escrito, normas para llevar esto y aquello, pero ojo, cada quien sufre de manera diferente. Si yo tengo una depresión, la depresión en mí, a pesar de tener una raíz específica, no se va a manifestar igual que en Verónica, por ejemplo. Entonces, hay distintos tipos de niveles de afrontamiento, de respuestas a estas situaciones estresantes que nos van llevando entonces a enfermarnos diferentes, si nos llegamos a enfermar. Entender lo que te pasa y participar activamente en el cuidado de tu salud te ayudará a afrontar mejor estos retos, ¿no? Como les decía, la prevalencia de trastornos mentales en los cuidadores es elevada. A nivel global, mayor del 30% se observa enfermedades mentales en los cuidadores. Los trastornos más comunes que se van a presentar en los cuidadores de pacientes con Huntington son los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, el duelo que se complica. Si alguna vez han estudiado que el duelo tiene etapas y que la gente, sobre todo si tienen más rasgos obsesivos que otros, empiezan, estoy en la primera etapa, estoy en la segunda, ya pasaron 3 meses ya, y empiezan a colocar aquello como si la emoción no es objetiva, señores. Podemos hoy en día científicamente hablar de la emoción y casi que ir midiendo, pero la intensidad de amor que se tiene o las diferentes formas de amar son en las personas distintas. Las diferentes formas de odiar, de estresarse, de manejar todo eso, es distinto en cada uno. Entonces, el duelo se complica y cuando el duelo se complica requiere tratamiento psiquiátrico. Más allá de solo psicoterapia, va a requerir tratamiento psiquiátrico. Y los trastornos adaptativos, que pueden ser con respuesta depresiva o con respuesta ansiosa o mixtos. Entonces, para hacer todo esto, que si yo les pongo todos los síntomas que se presentan en el trastorno depresivo, en la ansiedad, en el duelo complicado y en el trastorno adaptativo, muchos dirían, doctora, deme cita ya, necesito tratamiento ya, porque la mayoría los estamos presentando ante cualquier adversidad. Hay tristeza cuando se pierde algo, incluyendo cosas materiales. Nos ponemos tristes porque se me perdió, mira, para nadie tiene un valor, pero para mí lo tenía. Yo a eso le había puesto mucho amor. No vamos a sentirnos tristes si se pierde un ser querido. Bueno, es más, cuando se pierde la salud, hay un duelo. Enfermarse genera un duelo. O sea, el duelo de que ya yo no estoy sano, estoy enfermo. Y si me dicen que esta condición, para no llamarlo enfermedad, es más suave, más amigable llamarlo condición cuando es crónico y cuando me voy a morir con ello, entonces, si esto es para toda la vida, oye, yo voy a hacer un duelo difícil.
difícil de tratar, de sobrellevar. Y probablemente yo sí me complique con algún trastorno. Si tengo una personalidad premórbida, ¿qué significa eso? Que también lo han mencionado. Las características de personalidad también van a marcar la forma en cómo yo me desenvuelvo ante el mundo, cómo yo me enfermo, cómo yo tolero la frustración, cómo yo tolero los cambios. Entonces, características de personalidad más narcisistas, más fóbicas, más obsesivas, más histriónicas, responden ante la vida de manera diferente. Entonces, por lo tanto, no existen medicamentos en general. Los antidepresivos le van a servir a todos los que estén deprimidos. Pues no, en toda esta gama, que muy bien la doctora me ayudó y los colocó todos acá, yo no los traía con nombres, pero los colocó todos. Claro, ella habló mal de todos los medicamentos, pero hay que hablar de los medicamentos. Voy a ser, como dicen, abogado del diablo en este momento, bien usados, bien vigilados y de manera temporal, el medicamento va a ejercer su acción, ¿ok? Pero muchas veces no podemos escaparnos, necesitamos el químico para poder aliviar algo que me va a dar, o sea, calidad de vida. Si yo no duermo y ya yo hice todo, mire, tomé melatonina, me cuido la microbiota, me hago de todo y no duermo, doctora, a lo mejor yo tengo un trastorno del sueño porque vengo hace mucho tiempo inflamado. Porque todo esto, desde lo que han mencionado, el segundo cerebro, bueno, pareciera que es el primero, porque más serotonina se forma aquí que aquí. Sin embargo, por supuesto, la que llega acá tiene un papel diferente, pero cuidar acá, la gran mayoría de este químico, que es como la directora de la orquesta, lo llamo yo, porque es un neurotransmisor importantísimo. Ese neurotransmisor está como que dirigiendo a dopamina, acetilcolina, adrenalina, todos los demás que tienen funciones específicas, pero que si se desequilibran, así como en una orquesta, un instrumento desafinado va a generar un sonido horrible y la melodía no va a sonar bien, así pasa con los neurotransmisores. Entonces, lo hormonal, químico, lo psicológico, lo biológico netamente, por ejemplo, otro tipo de moléculas que tienen otra acción, están totalmente ligadas. Por ejemplo, el cortisol, una molécula que tiene una función específica en nuestro cuerpo positiva, si se mantiene en picos elevados va a producir inflamación. Y cada vez que ahondamos más en el estudio de este tipo de sustancias, nos damos cuenta que están siempre ligadas. Cortisol elevado, estrés crónico mantenido, va a alterar toda la neuroquímica cerebral. Y si se altera todo mi cerebro, se altera mi comportamiento, se alteran mis sentimientos, se altera todo lo demás. Entonces, de acuerdo a todas las fases, que no me voy a detener en esto, ya lo mencionaron, por supuesto que va a haber respuestas. Shock, pánico, miedo, después en la siguiente fase va a haber depresión, puede haber rabia, y coloco cólera, pero rabia. Pero es importante la culpa. A veces yo no hago consciente que me siento culpable de algo. Y el no trabajar la culpa puede hacer que yo no llegue a ser efectivo en lo que estoy dando. Porque el que da amor con culpa no está dando amor, ¿ok? Está haciendo una función porque se siente culpable. Pero ¿quién quiere quedarse al lado de alguien que le tiene lástima? O que, bueno, no me queda de otra, déjame acá darle la comida. O sea, no. Para ser efectivo, primero tengo que saber que hay que tratar esa ecuación personal. Eso que hay dentro de mí que no me deja ser efectivo hacia el afuera o sentirme bien con lo que hago en el peor de los momentos. Bueno, Verónica, cuando comenta que ella no necesitó más antidepresivos y ella todo lo que ha logrado con dos, porque muchas veces no es solo un paciente, son dos en el mismo hogar, es admirable. Pero si Verónica no hubiera tenido recursos psicológicos que a ella la mantuvieran firme y fuerte en esa circunstancia, hubiera seguido tomando el antidepresivo, se los aseguro yo. Y quizás una mezcla de un poco más de cosas para ayudarla, porque esto nos sobrepasa. ¿Por qué hablar de trastornos? La doctora también lo definió. Se habla de trastornos cuando ya, o sea, qué sé yo, hasta dónde llega la palabra patología. Mira, una patología es algo que no está funcionando bien.
Cuando ya es un trastorno, no me permite a mí funcionar. O sea, limita. No es lo mismo tener rasgos de personalidad obsesivo, por ejemplo, el que acomoda el aparatico, el que quiere que todo esté limpiecito, que las sillas estén alineadas para que todo el mundo esté bien, ese tiene rasgos obsesivos. El que no olvida la lista para nada, que no se me olvide nada, tiene rasgos obsesivos. Pero tener rasgos obsesivos no es lo mismo que tener un trastorno obsesivo, que ahí me limitaría mucho más, haría que yo sufriera. Bueno, si han visto una persona con un TOC, se van a dar cuenta que sufre muchísimo y por todo lo que pueda haber fuera de lugar o fuera de control en su mente, manejándose de manera obsesiva, compulsiones y todo eso. Entonces, hablar de trastorno implica hablar de tratamientos un poquito más fuertes, ¿ok? Bueno, creo que mencioné. Ajá. De acuerdo a las distintas fases, vamos a tener respuestas. Entonces, bueno, la búsqueda de información que trate de animar a uno va acomodando emocionalmente. ¿Pero por qué? Porque dejando la ignorancia atrás, me voy dando cuenta que yo estoy haciendo lo pertinente, aunque no sabía que eso se llamaba así. O que es que no era porque era malo la persona, sino porque estaba haciendo un trastorno de personalidad de base un poco más biológica, porque está teniendo una diabetes, porque está teniendo un lupus, porque está teniendo algún tipo de condición que lo está llevando también acá a alterarse de otra manera y a funcionar diferente. Por ejemplo, la irritabilidad es un síntoma que cualquiera confunde con rabia, ira. Bueno, una persona deprimida puede no estar triste, sino irritable. La manifestación de ciertos síntomas, de ciertas expresiones en el afuera, no siempre son leídas como deben leerse, ¿ok? No podemos generalizar, por eso es que es individual. Pueden aparecer sentimientos de vergüenza. En mi casa hay un paciente, no solamente que tenga enfermedad de Huntington, hay un paciente psiquiátrico, hay un paciente con cualquier patología que sea notoria. Los vecinos oyen los gritos. En demencia, por ejemplo, cuando el paciente tiene un trastorno cognitivo severo, neurocognitivo severo, va a tener síntomas en los cuales se torna inquieto, grita, pide auxilio. Bueno, llega policía, llegan vecinos, indagan un poco más, y eso es perturbador. En todos los ámbitos donde un paciente que sea diferente, que sea especial, algunos le ponen otros nombres, pero que el comportamiento no siga aquella norma, hay que estar preparados para eso. Hoy en día se preparan a las maestras, a los colegios, para poder con todo el espectro autista, hablando de grandes síntomas que comparten, por eso se les llama espectro. Y cada vez más la medicina avanza y la idea no es que la patología es única, sino de espectros. Se habla de espectros porque se comparten muchos síntomas. Y bueno, el mundo, la sociedad, los maestros, los profesores tienen que estar preparados para eso. Favorecer el secretismo. No voy a contarle a nadie que yo tengo antecedentes de esta enfermedad o de que ya yo tengo un familiar con esto. O que yo lo estoy sintiendo y no lo voy a decir. O sea, el secreto y el secreto dentro de la familia es algo que daña no solo al paciente, sino a todos los miembros de la familia. Por querer ocultar, hay familias que el muchacho, el hijo, no se da cuenta, además está en una edad, está muy jovencito, es adolescente, no va a entender, entonces voy a ocultar. De repente ve un movimiento brusco en el que voy a darle un vaso con agua a ella y se lo tira encima, y eso puede generar miedo. O sea, el rechazo porque es violento, mi papá es violento. Ahora le pega a mi mamá o la sacude o le grita porque no puedo controlar el tono con el que hablo. Pasa que sabemos que nuestros pacientes con Huntington van a tener disfonías, alteraciones, no solo en las disfagias, sino también en la articulación de la palabra. Y muchas veces el gritar es cultural. Hay zonas del país donde gritan más, donde, bueno, el gritar es normal. Pero en una persona que hablaba bajito y de repente se le nota que comienza a gritar,
o hablar alto, pudiera ser algo que se confunda. Oye, está más agresivo, yo no sé qué le pasa, y es que no está pudiendo con esto, ¿ok? La fase de reintegración familiar, poner a la enfermedad en su lugar e intentar mantener una vida lo más normal posible a pesar de las dificultades. Para poder con ello, yo necesito ubicar, necesito entender qué es lo que está pasando. Necesitamos hablar. Mientras más nos comunicamos en el lenguaje que cada quien requiera. Mira, el abuelo lo va a entender de esta manera, el más chiquito lo va a entender de esta otra, pero igual se lo tengo que decir. Eso es como dos padres que se van a separar y no se le diga al niño, vamos a hacer que aquí no ha pasado nada, pues el niño se va a dar cuenta que aunque mamá y papá estén juntos en la casa, algo está pasando. Entonces hay cosas que no se pueden ocultar. Ajá. Manifestaciones emocionales, bueno, muchas. Como les decía, no quería colocarlo por síntomas, porque si no, entonces la tengo, o sea, que tengo esto. No, el trastorno lo evalúa un especialista. Para yo decir, ella tiene un trastorno depresivo moderado a grave, yo debo intervenir no solo con la psicoterapia, porque ojo, no va a funcionar la pastilla sola. O sea, la pastilla no es mágica. Bueno, yo me voy a tomar un antidepresivo y se supone que a los 3 días ya yo debo sentirme mejor. No. Y además los antidepresivos, las respuestas son largas. De 21 días a un mes es que yo voy a observar cambios. Quizás los evidencie otro primero en el afuera antes de evidenciarlos yo. El ansiolítico es más rápido, pero entonces ahí es donde viene que si no lo hace un profesional, el medicamento está mal administrado. Por ejemplo, los anticonvulsivantes que tanto daño hacen a la boca y a los dientes, bien usados son estabilizadores del ánimo. Porque mi paciente, si yo lo evalúo como psiquiatra, yo me voy a dar cuenta que ella no va a responder al antidepresivo. Ella va a responder a un estabilizador del ánimo, que es un anticonvulsivante. Ácido valproico, carbamazepina, la motrigina, son estabilizadores del ánimo, van a funcionar de otra forma. No lo vamos a usar como los neurólogos lo utilizan, que solo para focos, para epilepsia, ¿ok? Focos disrítmicos allí importantes que generan crisis convulsivas. Pero ¿en qué medida? Bajo vigilancia, uso temporal y por supuesto con la psicoterapia de apoyo, la que le va a hacer a ese paciente cambiar estilos de vida, entender qué le está pasando para poder hacer estos grandes cambios. Entonces, bueno, vamos a tener sentimientos de pena, impotencia, agresividad, culpabilidad, ambivalencias. Aquí lo mencionaba, el deseo de ayudar y al mismo tiempo sentir al enfermo como una carga o desear inclusive cosas terribles, castigadas por Dios, por la vida, que se muera para que no sufra. Como aquel paciente terminal con cáncer, que está con tanto dolor y que el familiar no se atreve a decirlo, pero también ha rezado para que se acabe de una vez. Cuando se acabe de una vez, ¿qué es? Que se muera. Entonces, poner en palabras esa conexión que yo puedo tener con mi lado bueno o mi lado malo, si alguno le quiere llamar malo, no, no es lado bueno ni lado malo. Somos un cúmulo de emociones que están allí. Algunas son primitivas, un cerebro como el de un león que está allí mirando a la presa, es un cerebro que empieza a tener descargas de sustancias que van a hacer que él ataque. La presa, por supuesto, también va a tener una descarga cuando está ante el miedo. Se han hecho estudios en los que los bebés reaccionan sin haberles todavía enseñado qué es tener miedo, ni nada de eso, con estas emociones que son primarias, son del cerebro como tal, ¿no? Entonces, vamos a estar claros que es permitido que yo vaya al psiquiatra, al psicólogo, al psicoterapeuta, y yo le pueda comentar algún mal deseo que pasa por una mente normal. La idea es que pase. Si no llega a pasar, estamos más enfermos de lo que nos imaginamos, ¿ok? Entonces, injusticia y temor al futuro, lo que ya dijimos, pelearnos con Dios, porque a mí, ¿qué hice? Y todo ese castigo, eso va a pasar también. Una etapa en la que se cae todo, ¿no? Se dice que mantener la fe y cultivar la creencia es lo último que se cae. O sea, cuando todo lo demás ha caído, lo que nos tiene en pie, lo que nos sostiene es la fe.
Entonces, por lo tanto, el cultivar nuestra espiritualidad y nuestra fe, como bien lo mencionaron, eso es importante porque es parte integrante de ese yo que soy. O sea, yo soy, entonces, claro, leen algunas cosas que he logrado con mérito, con estudio, con sacrificio, pero también yo, aparte de eso, soy alguien más. Bueno, soy psiquiatra, pero soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy hija, soy hermana. O sea, hay un cúmulo de cosas que también son parte de mí. Ajá, hay dilemas. Nadie quiere hablar de esto en las conferencias, ¿no? Bueno, le toca psiquiatría. La parte difícil siempre le va a tocar al psiquiatra, ¿no? Entonces, cuando dicen, doctora, ¿se lo digo o no se lo digo? Que se haga la prueba, ¿a qué edad se va a hacer la prueba? Mire, es normal, es preferible que se muera sin saber que tuvo. No, eso es propio, como les decía, hay que hacer una evaluación previa. El que acude a la consulta del neurólogo, que de paso tiene que haber un equipo no solo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Si yo le mando a mi paciente a la nutricionista, ay, mira, a mí se me olvidó ya la paciente, hasta que no se vuelva a poner mal, no llega a mi consulta. No, ¿cómo le está yendo con la dieta? Oye, encontró algo que me pueda a mí ayudar con el tratamiento. Le tengo que bajar la dosis porque le está dando gastritis y tiene una dieta especial. Yo tengo que estar en comunicación constante, interdisciplina, entre las disciplinas debe haber una comunicación. El paciente no se trata con un solo médico. Bueno, hay médicos de cabecera en los que se confía más, hay médicos que manejan algunos conocimientos mejor que otros, pero en algún momento necesito de otros especialistas que ayuden, ¿ok? Entonces, hacerse o no la prueba. Hay muchas salidas cuando yo soy un adulto, que yo mando sobre mí, no soy un adolescente de 16 que me van a llevar al genetista a hacerme la prueba o no. No, bueno, si yo soy adulto, puedo yo ignorar la prueba. Hay un antecedente, mi papá, mi mamá, mi tío, hay un antecedente presente, pero yo podría ignorar la prueba. No me voy a comprometer en la decisión, mira, yo me la voy a hacer, pero voy a dejar el sobre ahí, no lo voy a abrir o que no me diga el doctor hasta que yo no vea algún síntoma o no me preocupe. No hacérsela o posponerla. ¿Por qué se afectan todas estas decisiones y por qué se vuelve dilema? Porque de todas, estar enfermo es un estigma. A mí me van a etiquetar si yo digo que yo soy, mira, yo soy depresiva. Ah, en mi currículum, si yo voy a ir a trabajar en algún lado y yo llevo por lo que sea, se dan cuenta que yo voy a pedir un permiso y tipo psiquiátrico o que tengo una enfermedad incurable, ya me van a etiquetar. Y aunque haya legalmente un espacio para la discapacidad, en cualquier empresa van a tener que trabajar, siempre me van a etiquetar. Entonces la gente guarda eso. Por eso hablábamos antes de lo del secreto, ¿no? Temor a la estigmatización, los efectos psicosociales, entonces el empleo que me van a dar, en qué puedo trabajar desde la casa, no puedo abandonar a mi familiar, no tengo plata para pagar un cuidador extra, todos los cambios que se producen. Entonces yo mejor no me entero, si yo también la tengo. Mira, ya lo que viví, ¿ok? Perder la esperanza, acabar con la incertidumbre. Mira, yo mejor me la hago porque aquí, por si acaso, yo no puedo con esto. Entonces lo que le decía, las personalidades también van a involucrarse en la toma de decisiones. Las elecciones son individuales. ¿Qué pasa con los menores de edad? Así como hay tanto polémica con lo de la preferencia de género, con lo que todo esto ha movido, oye, ¿a qué edad es bueno que él tome decisiones de este tipo y todo aquello? Si el adolescente lo pide, porque él está observando al familiar enfermo, hay que, bueno, asesorarlo, primero decirle la importancia de saberlo o de no saberlo, la importancia de tener el antecedente que significa que mamá lo tenga o que papá lo tenga, que va a significar entonces conmigo, con mis hijos, la toma de decisiones a futuro. Eso es algo que se le puede explicar. Si no lo sé explicar yo, como mamá o como familiar, pido ayuda, ¿ok? Psicólogos, asesores, psiquiatras, neurólogos, médicos que cada vez más, porque cada vez más nos estamos sensibilizando con respecto a ciertas enfermedades y a ciertas condiciones,
Es verdad, hay pocos psiquiatras ganados a tratar pacientes con Huntington. Desde el Hospital Universitario de Caracas, donde estoy laborando, coordinando un posgrado, a veces es triste saber que la unidad de trastornos de movimiento, desde que se fue el doctor Weiser, ya las doctoras que quedaron, que estuvieron allí pendientes, duraron, pero tampoco están, y el servicio no funciona, la unidad no funciona. Entonces uno dice, bueno, voy a trabajar con el neurólogo que se está formando, pero que no está sensibilizado, me toca sensibilizarlo a mí. Entonces, desde donde estamos trabajando, desde ese espacio donde nosotros podemos, allí hacemos labor. ¿Ok? Entonces, bueno, poco a poco. Si estoy en riesgo de padecer en el mismo dilema la enfermedad o no, bueno, puedo estar en la etapa de negación, puedo negarme a entenderlo, no quiero, esto no me pasa a mí, todo aquello, ¿no? El pensamiento constante de estar en riesgo conlleva comportamientos impulsivos y autodestructivos. Voy a soñar con eso, voy a tener pesadillas, voy a estar constantemente, mi pensamiento va a estar en eso, e inconscientemente voy a tener conductas y comportamientos que me dañen, autodestructivos, desde dejar de tomar un tratamiento, dejar de cuidarme, dejar de ir al odontólogo, al nutricionista, donde sea que yo necesite el cuidado, poco a poco, no, porque se me olvidó, no tengo tiempo. Pues todo es un acto hacia el afuera, proyectando un poco lo que también está dentro. Si yo aquí estoy caótico, mi entorno lo voy a percibir caótico. Si estoy aquí en tragedia, mi entorno lo voy a percibir desde donde estoy proyectando. Entonces, bueno, aquello de los astrólogos diciendo el universo conspira a favor o en contra, tienes razón, ese inconsciente colectivo afuera está también trabajando con mi inconsciente individual. Y de alguna manera estamos constantemente modificando o absorbiendo, interaccionando con el afuera. Entonces, el enfoque equilibrado de la posición también nos lleva a responder desde lo personal, la influencia en las principales decisiones de la vida, lo que les decía, el saberlo o no saberlo, también va a hacer que yo me planifique en ciertas cosas. Yo no voy a tener hijos, yo quiero parar esto aquí, o, bueno, conscientemente voy a hablar con la pareja que me tocó, total, ya estoy casado, a la hora de que me voy a enterar de que tengo esto, voy a hablar y voy a negociar, voy a plantear, voy a ver si nos arriesgamos y apostamos a que todo sale bien. Entonces, dependiendo de emociones, de amor, de ese crecimiento en entenderme, en tratar de solucionar esa ecuación personal siempre, también en el afuera soy quizás más equilibrado para irla llevando con lo que me toca, ¿ok? Con lo que me toca. Entonces, planes como matrimonio, decisiones de trabajo, carreras. Ajá. Otra cosa que importa, que lo quise meter así, es el cambio de roles. Una de las primeras cosas que observamos es que se afecta porque va a existir un cambio de roles, sobre todo en qué etapa de la enfermedad o a qué edad se manifiestan los síntomas que van a limitar más. ¿Okay? Porque, mira, hay un problema de índole psicológica. Hasta que no afecta, no es trastorno. Mientras tanto son cambios, ¿ok? Bueno, de yo ser muy pasivo, ahora soy fiestero, mira, desinhibido, ahora bebe más, bueno, ahora se la pasa con nuevas novias y todo aquello. Puede haber una desinhibición sexual y entonces, bueno, ahora la persona se volvió diferente o una desinhibición en ese comportamiento que ahora no filtra, como dicen, ¿no? Ahora no filtra. Hay que saber hacer diagnósticos de patologías ya, ¿ok? Entonces, en eso que se presenta previo. Si esto se presenta en los años productivos, más o menos acá 35 a 55 años, es cuando el ciclo vital es más complejo. Cuando el cuidado de los hijos y el desarrollo profesional es más significativo en esta etapa. Allí, cuando ocurren cambios de roles, por ejemplo, él, en un hogar latino, como en unos países latinos como nosotros nos movemos, la figura en torno al falo, en torno a lo masculino, es importante, es el señor de la casa. El señor de la casa es el que trabaja y mantiene el hogar porque, bueno, ella se quedó en la casa criando a los hijos y se podía hacer, ¿ok? Si él es el que enferma y toca cambiar roles,
¿Quiénes van a sufrir? El que nunca trabajó, el que no estaba preparado para eso, y por supuesto ahí hay un impacto mayor. Entonces se necesita un poco más de ayuda, asesoría y bueno, y apoyo para ir llevando todo ese movimiento que generó un terremoto horrible. Porque el cambio de roles va a tener que ver con cambios socioeconómicos, psicológicos, en general en todo el proceso. Un papá debe ser visto como la figura de autoridad y potente, si se enferma, puede ser visto como una figura debilitada. Entonces los hijos ya no respetan a un papá que se debilitó, a un papá que no se puede mover o que se está moviendo raro. Allí hay que afianzar valores otra vez. Y una de las cosas es educando a esos hijos, que de repente están perdiendo el respeto por alguien que ya no puede controlar la situación, ni siquiera puede controlar a veces esfínteres en pacientes que van a tener un deterioro importante de funciones principales y por lo tanto no voy a poder ni comer solo. Cuando no puedo comer solo, ¿quién? O sea, cuando me miran, ¿qué pueden pensar si no saben lo que tengo? Ay, pobrecito, ay. Y si son los hijos, oye, mi papá de gritarme, de regañarme, mira lo que pasó. Esos cambios generan movimientos dentro del grupo familiar. Hay familias que se han desaparecido, no solo se han vuelto disfuncionales, sino que se han desaparecido. Cada uno se fue y se quedaron solos. Y hoy en día le tienen una señora, no ni siquiera un cuidador, una señora que se quedó con él porque los demás se fueron o murieron. Y ya no existe más familia. Y la familia protege. Estos factores neuroprotectores vienen también con el afuera. De acuerdo a los síntomas cognitivos, ya lo mencionaron, y psiquiátricos pueden ser más discapacitantes que los físicos y suelen precederles. Cada paciente es individual y puede presentarse variedad de la severidad de los síntomas. Realmente el deterioro cognitivo, neurocognitivo o la demencia, el deterioro neurocognitivo grave, se da en las últimas etapas. Por allí hablaron algo importante y tiene que ver con la dignidad del paciente. Si el paciente no puede hablar y está callado, pero él está entendiendo, se comete el error de hablar del paciente como si no entendiera, y cualquier cosa se puede decir delante del paciente. Hay algo que se llama dignidad del paciente, que inclusive llega a tener efecto legal. Cuando uno publica una historia clínica de un paciente y está al alcance de todo el mundo, está cometiendo un acto ilegal. Por eso la historia clínica, la historia médica, es un documento médico legal. Yo no puedo hacer público, y mucho menos en psiquiatría, por supuesto, como lo comprenderán, que mi paciente tiene tal o cual diagnóstico. No, yo puedo hacer recomendaciones. Se me pide un informe psiquiátrico, ¿quién me lo pide? ¿Y para qué lo pide? Porque hasta eso hay que preguntar. Porque por un informe pueden incapacitar a alguien y quitarle herencia, quitarle hijos, quitarle casa, hacer cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo, por ejemplo, en las redes o en algo que esté al alcance de cualquier persona, qué datos se colocan en esos historiales médicos. ¿Ok? Acá, si va a ser manejado para un grupo de apoyo, saber que el marco legal es importante guardarlo. Todo no se puede decir. Un médico sabe que el secreto médico es algo con lo que vivo. Si no lo tengo, no soy buen médico, no sé ser buen médico. Entonces hay que guardar eso y el paciente confía en que uno lo guarda. Ajá. Bueno, el papel de la familia, como les decía, tiene un papel neuroprotector muy, muy crucial. Así como el medicamento hace daño si abuso de él, si no lo necesito, pero con el miedo a tenerlo, quiero usarlo preventivamente. Ay, no, yo no tengo problemas, pero yo de vez en cuando me tomo un alprazolam, porque le tienen miedo a los antidepresivos, le tienen miedo a los antipsicóticos, pero a las benzodiazepinas, que son peores y adictivas, no se les tiene miedo. Y está prohibido, o sea, sin récipe, comprarlo en la farmacia, pero todo el mundo lo tiene. Me lo dio la vecina, el Lexotanil, el Tafil, el Ribotril, todos aquí. Si yo pregunto, ¿usted sabe lo que es un Ribotril? Ay, mi abuela lo usaba, mi mamá lo usa, yo lo uso. Tafil, o sea, a eso no se les tiene miedo.
Y esos son los más efectivos, es verdad, porque la respuesta es rápida, pero los que más daño producen, porque producen deterioro cognitivo. Y si se usa en la tercera edad o en personas, en adultos mayores, más daño van a producir en la memoria, atención, concentración, funciones cognitivas importantísimas que nos van a ayudar a llevar esa vida de relación que llevamos con el afuera. Entonces, bueno, basado en la capacidad para afrontar, el papel de la familia va a ser clave en la pérdida del trabajo, lo que les decía, los cambios en los roles, la disminución de los recursos económicos, los estándares de vida, las actividades sociales, la intimidad, la posibilidad de mantener una vida familiar normal. No ayuda tratar la enfermedad como un vergonzoso secreto. Qué bueno que cada vez más dijimos que era una enfermedad rara, preguntaron por allí, es importante porque ahora las enfermedades raras, hay el Día Internacional de las Enfermedades Raras, ahora está sonando las enfermedades raras, al menos van a preguntar cuáles son las enfermedades raras. Y cada vez más, a medida que se haga esta educación, este entrenamiento, la psicoeducación siempre va a funcionar, ¿ok? Entonces, comenzar por cosas como esta, desde donde estamos, psicoeducar y educar siempre va a ayudar. Negar la verdad puede llevar a la desconfianza y al resentimiento. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque hasta el final no me enteré. A veces también viene un reclamo del otro, ¿ok? Porque me vuelvo cuidador, soy la mamá, pero entonces la mamá que quiere proteger que a los hijos no sepan de esto vergonzoso. Entonces la mamá, que los hijos están ya en edades de irse, se quedó ella sola con todo esto, pero el hijo puede reprochar o pueden haber reacciones diferentes, ¿no? La familia desempeña un papel crítico en el mantenimiento del bienestar del paciente. Y bueno, no quiero ni ya recomendar, todos se lo han recomendado ya lo han escuchado rapidísimo todo esto, pero bueno, desde donde nos toca no solo medicar, ¿ok? El psiquiatra no solo medica, habrán algunos que solo quieren medicar, pero la idea es ir hacia un psiquiatra formado para ayudar también desde la psicoterapia. Entonces, técnicas de control y gestión del comportamiento, reconocimiento de las emociones. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Yo le llamaba estrés, pero ¿qué es esto? Ajá, todo no es ataque de pánico, ¿ok? Sí, la ansiedad se complica con ataques de pánico. El ataque de pánico que da muy seguido se convierte en trastorno de pánico, es más difícil de tratar. El ataque de pánico puede ser síntoma de otras patologías. Entonces, por lo tanto, todo no es ataque de pánico, ¿ok? Yo puedo sufrir de la tiroides y tener síntomas que me van a llevar a que tengo un problema de ansiedad o tengo un problema de pánico. Y es que estoy patologías tiroideas conmigo, entonces hay que ir descartando. Eso solo lo hacen los expertos. Por lo tanto, no nos automediquemos así como si menos con este tipo de medicamentos. Las rehabilitaciones neurocognitivas, una vez que se ha dañado o que se está dañando memoria, atención, concentración, hay técnicas especializadas en mejorar eso. Mientras tanto nos toca pasapalabras, la sopa de letras, moverse, los dictados que dijeron por allí, importante, mover la mano, escribir, mantener los círculos, las rayas, eso es importante. Antes le llamaban caligrafía. Hay libritos para hacer eso. Ajá. No quería que se me cayera la cédula, pero bueno, por ya eso no se usa, pero eso es importantísimo, mantener el control sobre ese entrenamiento de la musculatura. Fisioterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, técnicas de nutrición, entrenamiento a cuidadores, lo que estamos haciendo, el entorno físico, cambiar la infraestructura para disminuir los accidentes, planificar y diseñar el apoyo de manera individual, adecuada y flexible, ayudar a superar el impacto de la enfermedad, proporcionar información relevante, buscar soluciones prácticas. Lo demás lo puedo leer, pero ¿qué me sirve a mí? A veces hay que individualizar también ese entrenamiento, ¿no? Dar apoyo emocional, diseñar los cuidados necesarios en cada caso y etapa de la enfermedad, disminuir el miedo al futuro, las intervenciones psicosociales para mejorar este bienestar emocional, porque como les dije, no solamente es en el consultorio, ni del neurólogo, ni del psiquiatra nada más, ni del odontólogo, ni del nutricionista, es en la casa, es en casa de la abuela, es en la fiesta donde lo voy a llevar, ¿ok? Entonces, bueno, establecer redes de apoyo, los programas de formación y educación, promoción de prácticas de autocuidado, y el camino es largo, pero de verdad vamos a encontrarnos estaciones donde vamos a descansar, vamos a aliviar un poco esa carga para seguir caminando, ¿ok? Gracias.
Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Creo que me pasé un poquito del tiempo. No sé. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, primero que nada quiero agradecer y felicitar a la Fundación, a la Asociación y a todos los ponentes, porque esto es un apoyo grande a las familias afectadas por la enfermedad. Son muy pocos los especialistas que tenemos ahora aquí en el país, muy pocas personas que lo conocen. Y pues este tipo de iniciativas son importantes llevarlas a cabo para poder hacerla conocer. Lo otro que quería plantear es, yo tengo un sobrino de 16 años que está afectado por la enfermedad, tiene 61 repeticiones. 16 años, tiene 61 repeticiones, lo que quiere decir que la enfermedad le comenzó prácticamente a partir de un año. Tiene la prueba de Libic, eso fue todo un proceso, conseguir la prueba, porque es menor de edad, pero como era muy evidente, se está. Sí. Y aparte que, bueno, se planteó que para buscar ayuda necesitamos apoyo con el niño. Había que hacer el informe sí. Médico y bueno, gracias a eso lo conseguimos. No fue fácil, fueron 3 años detrás hasta que lo conseguimos. Yo vengo de la familia de Maracay. Mi mamá falleció con Huntington. Somos 7 hermanos, Rebeca es mi hermana. Ya fallecieron 3 hermanos con Huntington, 2 hermanas y un hermano. Y este hermano que falleció es el papá del sobrino que quedó. Este sobrino no solamente tiene Huntington, sino que tiene un espectro autista. Aparte de eso, pues la mamá es una mujer un poco desequilibrada, lo abandonó y el niño quedó en situación de calle en cuarentena, cuando estábamos en cuarentena. A nosotros nos contactaron, a nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a los hermanos sanos, ¿okay? Mi hermano mayor, mi hermana y yo. A nosotros nos contactaron, por supuesto inmediatamente tomamos medidas, nos contactó la LOMA directamente. Bueno, nos hicimos cargo de él, inmediato. Como cada uno tiene su vida, tenemos que trabajar, si no trabajamos no comemos. Si no trabajamos no lo podemos ayudar a él. Conseguimos una casa hogar que nos ayudará a cuidarlo. Gracias a Dios y al amigo de mi esposo, conseguimos esta casa, él está allí, ahorita, bajo ese cuidado. Es de niños, puros varones, es en La Guaira. Conseguimos al ángel de la guarda, a la psicopedagoga, la señora Jenny, perdón, ella se ha encargado de hacerle a Johan toda esta, bueno, muchas partes de esto, porque ella nos los lleva al colegio en el INSE, logramos que en el INSE lo aceptaran, él está avanzado, una enfermedad bastante avanzado, en el INSE lo aceptaron, la psicopedagoga lo lleva, recibe las clases con él, hace las tareas con él, y ahorita él ya no escribe, pero hace sus exposiciones, y a través de las exposiciones está logrando las notas, y si Dios quiere y la Virgen, el año que viene ya va a lograr su 5º año. Él comenzó desde primer año ahí en el INSE, ¿sí? Es un programa nuevo que hay en el INSE. Los querían sacar, y pues hablamos con la directora del INSE y con el apoyo de la pedagoga, pues logramos que. Entonces, bueno, ya teniendo una madre felicidad por Huntington, que nosotros estando pequeños tuvimos que encargarnos de mi mamá, teniendo 3 hermanos fallecidos por Huntington, que hemos tenido que encargarnos de ellos. Ahora con un sobrinito, que ha sido el menor de la familia, es el que más repeticiones ha tenido, presentado, pues nos estamos encargando de él. Y ha sido muy difícil con Johan. ¿Por qué? Por la situación del país, claro está, ¿no? Gracias a Dios, a la señora Lesca, que siempre nos ha apoyado, conseguimos de nuevo el contacto con la doctora Salazar, y entonces tenemos el respaldo psiquiátrico ahorita,
O sea, ahorita me refiero 2 meses, doctora, más o menos. Más o menos, sí. Tengo más o menos 2 meses llevando a Johan con la doctora. Entonces, a nivel psiquiátrico hemos podido un poquito regularlo porque era un problema. No teníamos psiquiatra especialista en Huntington y infantil menos. No teníamos neurólogos, no tenemos médicos, nadie sabe nada. Nadie. Entonces, bueno, era tirando flechas. Y el niñito se ponía agresivo, ya me lo quieren sacar de la casa hogar, porque bueno, rompió no sé cuántos materos, tuve que comprar materos, rompía la silla, compraba silla, o sea, una situación desesperante. Los niños de la casa hogar pues tienen un poco de temor, pero más temor, increíblemente tienen las cuidadoras, le tienen un miedo increíble. Y él es un niño de verdad que es amoroso, es bello, es precioso, pero bueno, tienes que decir que no puede controlar, así de simple. Sí. Entonces, la situación se ha tornado difícil por la falta de especialistas en el país, por esa falta de apoyo. O sea, es una situación, yo no consigo neurólogo, ya lo hemos visto con 4 neurólogos, Sí, y no. ninguno sabe nada de la enfermedad, entonces ellos tirando flechas y el niñito arriba y para abajo con la conducta. Bueno, ahorita se ha logrado medio regular gracias a la doctora, pero el niño ahora se nos enfermó, tiene una infección pulmonar y se me fue abajo con el peso y el niño está súper delgado y no consigo o no conseguía algún doctor que me pudiera apoyar con el niño. Bueno, gracias a Dios ya conseguí una neurológico, ya le están dando los medicamentos, bueno. Ya esto se estabilizó, pero el niño el peso lo perdió por completo, por supuesto masa muscular y todo, y es muy débil. Entonces, bueno, ahora conseguir un nutricionista especialista, pero conseguir un nutricionista especialista en un lugar público de inmediato es muy difícil. Entonces, la situación país para tratar un paciente es muy difícil. Yo creo que en estas reuniones, a través de la tecnología, podemos hacer un enlace magnífico, porque, oye, mira, tengo un paciente pediátrico que necesita un neurólogo pediátrico que me ayude, ¿dónde lo contacto? ¿Cómo le consulto? Auxilio, ¿qué pastilla necesito? ¿Sí? Es importantísimo, por eso les agradezco y los felicito. Y otra cosa que quería decirles ya a los cuidadores, compartir con los cuidadores, y es más que la paciencia, la concientización. Fíjense, ahorita yo me siento, ¿sabes? Como con un magíster, doctorado, no sé, en esta situación. Uno va concientizándose a medida que se me fueron muriendo mis familias, mis familiares. Yo me fui concientizando, yo dije, oye, con mi mamá, claro, éramos unos niños también, ¿no? Cometimos estos errores. Ahora vino mi hermana, ahora no vamos a cometer estos errores, pero cometimos otros. Después vino mi otra hermana, ya no cometimos estos errores, pero seguimos cometiendo errores. Ahora con Johan Miguel, que es más chiquitito, hemos superado, hemos aprendido y hemos concientizado. Y gracias a la concientización, cuando a él le da una crisis, nos vemos la cara, rápidamente, ¡pum!, solucionamos, se acabó la crisis. Entró en una etapa de no sé qué cosa, rápidamente, superamos esto. ¿Por qué? Por todo lo que hemos vivido durante años. Entonces, no se desesperen. Ustedes, si apenas tienen el primer paciente o están viviendo ahorita la primera vez con pacientes, no te las vas a saber todas más una. Vas a tener 1000 errores. Y no te arrepientas de eso. Tú no naciste con un formulario de cómo atender a un paciente Huntington. Eso no existe. Entonces, nosotros aprendimos años. Entonces, ahorita nosotros, mira, está pasando esto. De la casa hogar nos llaman desesperados. ¡Ah! No vamos a sacarlo. Nosotros, bueno, lo que hay que hacer es esto, calmarlos y no sé qué. Si hubiésemos sido los chamos de antes, estábamos sin mucha experiencia, bueno, nos volvemos locos también y no sabemos qué hacer. Yo lo que les recomiendo es mantengan la calma y no se sientan culpables porque no se nace con las normas de qué hacer con el paciente. Muchas gracias. Y quería rapidito decir algo, que
también, bueno, me involucra porque gracias a Joan, en el caso de Joan, en el posgrado no existe una materia que nos lleve, o sea, hay trastornos neuropsiquiátricos, trastornos neurológicos con síntomas psiquiátricos. Todo esto está en el programa, pero este tipo de patologías así, para estudiarlas no se da. Bueno, ahora todos los residentes están interesados, inclusive va a haber un trabajo que se evalúa en un último cuatrimestre, que es hacer la psiquiatría social y comunitaria, es la materia, pero va a ser la ruta de Joan. O sea, de cómo viene Joan, qué ha pasado Joan, cómo este país no preparado, la situación sociopolítica lo recibe, no hay un hospital psiquiátrico para niños psicóticos, para atender niños, el posgrado del JM de Los Ríos, que es de psiquiatría infantil, está vacío, no hay nadie que esté estudiando, y los posgrados después de la pandemia para acá han venido en deterioro, y todos los hospitales. El hospital está recuperándose, bueno, los que han ido al Hospital Universitario de Caracas y sobre todo el servicio de psiquiatría han visto que hay cambios, pero están las camas nuevas sin usarse, porque no tenemos enfermeras, no tenemos comida para los pacientes, ni tampoco vigilantes. Entonces uno dice, ahora tengo casa, está bonita, pero ¿y qué pasa? O sea, todavía falta. Pero eso de Joan ha despertado el interés hasta de cambio en el pensum, en el programa del posgrado, para colocar este tipo de entrenamiento para sensibilizar a los médicos. Y bueno, y desde donde me toca, cada vez que puedo lo hago, pregrado, posgrado, todos lados. Entonces, bueno.